En los muelles de Brendam se produjo un extraño accidente. Un tren descarriló en el océano y la locomotora y el tren se incendiaron. El administrador del muelle, Joseph Lukestar, corrió a una cabina telefónica cercana para comunicarse con Sito Pamat. Explicó que la locomotora en cuestión sufrió un accidente grave y que estaba seguro de que era una de las locomotoras de Topán. En algún lugar del continente, la barra O4 que espió anteriormente a Nia, Rebecca, Topán y Bear, que se revela que se llama Alric, se acercó a un patio. Pasó por una rotonda con más locomotoras y luego pasó por una locomotora Garrat. Al entrar en un gran almacén, habló con una locomotora que estaba escondido detrás de unos vagones. Elric informó a la locomotora, primero comenzó quejándose de haber sido asignado a una misión de exploración, afirmando que una misión de exploración estaría mejor en manos de Splatter o Dodge. La locomotora detrás de los vagones le aseguró a Elric que Splatter y Dodge son demasiado poco fiables para que se les encomiende semejante misión, y le dijo que Elric es el más astuto del grupo. Elric aseguró que si lo atraparan, no dudaría en revelar información valiosa. Luego, Elric informó a la locomotora sobre la audaz decisión de Sito Pamat de comprar 2 locomotoras nuevas. La locomotora siguió adelante y decidió eliminar a cualquiera de ellos. Elric informó entonces de la decisión de Sito Pamat de comprar un diésel para sustituir a Oliver, como predecía la locomotora. Elric luego se adelantó para cuestionar el odio y el resentimiento de la locomotora hacia Sodor, ya que la locomotora en cuestión es una de las favoritas de los fanáticos entre la gente de Sodor, a lo que la locomotora llamó a Elric ingenuo. Él respondió agresivamente que nadie sospecharía jamás que el verdadero cerebro detrás de los recientes ataques estaba su locomotora de tanque Buebel favorito. Se ha revelado que pasaron 3 meses desde la muerte de Oliver y la destrucción de Bickerstone. El trabajo había avanzado mientras la Junta Ferroviaria planeaba alejar la estación de la ciudad. El grupo había estado nivelando el terreno para que el equipo de demolición derribara el resto de la estación. Gordon había sido puesto a cargo de supervisar la demolición y se le vio esperando que Nia llegara pronto con ladrillos para el muro que bordeaba la ciudad y el ferrocarril, que había sido destruido por la explosión inicial. Habían pasado 2 horas y media desde que enviaron a Nia a la cantera de Brendam, lo que hizo que Gordon se impacientara. Nia llegó con su tren, lamentablemente trajo ladrillos de color rojo. Gordon se puso furioso, ya que Nia debía entregar ladrillos de color naranja. Ella preguntó qué diferencia haría, a lo que Gordon especificó que el gerente de la manada había pedido ladrillos de color naranja. Nia, ahora decepcionada, fue enviada de regreso a los pozos de arcilla para buscar los ladrillos correctos. Jack, el cargador frontal, se acercó a Gordon y le preguntó por qué estaba siendo agresivo con Nia. Gordon respondió que, al ser la locomotora superior y más antigua, dar una conferencia y mostrar autoridad a los más jóvenes e inexpertos era necesario para mantener las cosas en orden. Jack se burló de Gordon por decir que no es la mejor locomotora para dar consejos, dejando a Gordon completamente sin palabras. Mientras Nia se dirigía por el ramal de Brendam, comenzó a preguntarse si Sodor era un lugar tan bueno, debido a cómo la habían tratado recientemente. Cuando llegó, Timothy, la pequeña máquina de vapor que quemaba petróleo, la saludó y le preguntó por qué había regresado tan pronto con su tren. Ella le contó que había entregado los ladrillos equivocados, a lo que Timothy rápidamente se dio cuenta de que había cometido un error ya que el gerente pidió ladrillos naranjas. Decidió ir a buscar sus ladrillos, a lo que se dio cuenta de que los ladrillos rojos que Nia tenía estaban destinados al tren de Igel que debía ser enviado al castillo de Ulfstead, lo que significó que mezcló las cargas útiles y le dio los ladrillos a Igel. Nia, sintiéndose tremendamente culpable. Nia decidió regresar a Bickerstone porque no tenía más remedio que dejar que los ladrillos rojos fueran suficientes. Edward impidió que Nia lo hiciera, ya que le aseguró que lo más probable es que Igel notara que lleva la carga útil equivocada. Poco después, Derek llegó con furgones vacíos para asegurar la declaración de Edward y que era mejor esperar. Para animar a Timothy, Edward le pidió ayuda con las maniobras, a lo que Timothy estuvo de acuerdo.
Nia se adelantó y le preguntó a Derek sobre el tamaño de la cantera, ya que esperaba que fuera más grande y estuviera situada cerca de Farquhar. Derek le habló a Nia de una cantera más grande que solía operar cerca de Farquhar. Era una operación conjunta entre Farquhar Quarry Company y Sodor China Clay Company hace muchos años. Las locomotoras del ramal de Farquhar y Brendan solían funcionar allí, pero desde entonces se cerró después de que China Clay Quarry se retirara debido a un desagradable accidente. Cuando Nia preguntó qué pasó, Derek se sintió incómodo y le dijo a Nia que preguntara a otra locomotora. Nia quedó desconcertada, pero ahora estaba decidida a que su curiosidad fuera respondida. A la mañana siguiente, Rebecca llegó a Crawford y tomó su tren expreso. Admiraba el entorno, hasta que miró a Edward, que estaba extremadamente cansado. Le explicó a Rebecca que el trabajo lo ha estado estresando últimamente y que ha estado durmiendo muy poco. Rebecca sugirió a Edward que le preguntara al inspector gordo sobre cómo conseguir una locomotora nueva. Dudaba que funcionara, ya que Sito Pama ya había comprado nuevas locomotoras, entre los que se encontraban Rebecca y Nia. El inspector gordo se acercó a Edward después de escuchar su nombre y le preguntó qué tenía en mente. Rebecca le deseó a Edward la mejor de las suertes y se rió cuando escuchó a su guardia hacer sonar su silbato. Edward le contó a Topan sus problemas y le pidió que comprara otra locomotora. Como se predijo, el inspector gordo le dijo a Edward que no puede comprar otra locomotora después de haberlo hecho hace 3 meses. Incluso reveló que había comprado una cabina diésel 5 años antes y que tuvo un accidente al estrellarse contra una línea de tanques de combustible cerca de la zona más baja. El inspector gordo declaró que el diésel fue desechado unas semanas más tarde. Volvió al tema afirmando que era poco probable comprar una nueva locomotora debido al problema financiero del ferrocarril después del cierre de la línea entre Barrow-in-Furness y Sodor, y que todavía está esperando el diésel que compró para el pequeño ramal occidental. En ese momento, William se detuvo junto a Edward para protestar una vez más por tener un diésel funcionando en el ramal de Arlesburg. Cuando Sito Pamat estaba a punto de negar las demandas de William, se dio cuenta de las pocas quejas que había recibido de las otras locomotoras. William aprovechó la oportunidad para mentirle al inspector gordo, diciéndole que no había problemas y que él, Donald y Douglas estaban completamente bien. El inspector gordo decidió entonces entregar el nuevo diésel al ramal de Edward, lo cual Edward estuvo encantado de escuchar. Cuando Sito Pamat se fue, William estaba a punto de irse también. Edward lo detuvo rápidamente, ya que Edward rápidamente se dio cuenta de que William estaba mintiendo. Edward exigió a William que le contara al inspector gordo sus mentiras y le pidiera a las otras locomotoras del pequeño oeste que aportaran sus opiniones. Después de que Edward se fue rápidamente para tomar un tren desde los muelles de Brendan, William decidió no hacer lo que Edward le pidió. Más tarde esa noche, Gordon entró en los cobertizos de Tillmouth. Comentó que el día había sido largo, ya que todos habían estado muy ocupados con sus nuevos trabajos. Gordon mencionó que no tuvo tiempo de visitar a su hermano en los talleres. Thomas agregó que no había hecho nada más que mover vagones durante 12 horas en la cantera de Anopa. Extraña tirar de Anya y Clarabel, pero rápidamente se aseguró de que Toby las tiene en buen estado. Percy comentó sobre la situación de Edward mientras dormía profundamente. Gordon notó que Edward se quedó dormido directamente cuando entró a su cobertizo. James, que se sentía descarado, hizo sonar su silbato para despertar a Edward. Después de encontrarlo gracioso, Edward, enojado, abandonó los cobertizos. Thomas mencionó el comportamiento de James, ya que indirectamente estaba mencionando los eventos que tuvieron lugar 3 meses antes. James desestimó las afirmaciones de Thomas y retrocedió hacia los cobertizos mientras se quedaba dormido. Justo después, Rebecca llegó y notó que el lugar de Edward estaba abierta. Le dieron la bienvenida a Rebecca para que durmiera en los cobertizos, lo que le hizo desear poder dormir aquí todas las noches. Gordon comentó que podía, ya que Edward se estaba cansando demasiado para salir de los cobertizos todas las mañanas y bajar a su ramal. Rebecca mencionó la carga de trabajo y un mal encuentro que tuvo con un camión en Crosby. Un camión le había bloqueado el paso sobre las vías, a lo que ella amablemente le pidió que se alejara.
El camión respondió de la manera más grosera que Rebecca pudo imaginar. Percy exclamó que el camión era realmente horrible. Gordon cuestionó la identidad del camión y expresó su lógica de que las otras locomotoras se habrían dado cuenta de este camión. La conversación terminó, ya que todos pensaron que ya habían dicho suficiente. Al día siguiente, Nia pasó por la cantera de Anopa donde saludó a Thomas y Percy. Thomas se preguntó por qué Nia estaba presente, a lo que Percy pensó que estaba aquí para tirar de un tren. Thomas exclamó que no le habían dicho que ningún tren saliera de Anopa. Nia aclaró las cosas diciendo que quería preguntarles a Thomas y Percy sobre la arcilla china y la cantera conjunta de la cantera de Farquhar. Thomas y Percy estaban visiblemente incómodos, por lo que Nia decidió darse por vencida. Sin embargo, Thomas la detuvo porque pensó que Nia merecía saberlo. Percy reveló más detalles sobre la antigua cantera, ya que tuvo lugar hace 6 años. Thomas exclamó que el cierre de la cantera se debió a un desagradable accidente, revelando que 2 locomotoras y 12 trabajadores perdieron la vida, convirtiéndolo en el peor accidente de la historia del ferrocarril noroeste, que se consideró antes de la destrucción de Bickerstone, pero aún así permaneció como el peor en términos de víctimas. Thomas siguió adelante y reveló más que el supuesto accidente no fue un accidente y que fue preparado intencionalmente. Profundizó que el accidente fue provocado por otra locomotora, que odiaba a Sodor con pasión y quería verlo arder. Se detuvo porque no podía entrar en detalles, y fue entonces cuando Nia preguntó quién era el motor en cuestión. Percy le dijo que debería preguntarle a otra locomotora, ya que no se sentían cómodas. Luego comparó que el diésel en cuestión es peor que el diésel 10. Nia preguntó quién era diésel 10, a lo que Thomas reveló más información. Diesel 10 era un diésel que trabajó para Sodor Logic Company hace 14 años, odiaba las máquinas de vapor con pasión. Como resultado, estaba decidido a apagar un motor una vez. Thomas dijo que evitó que Diesel 10 lo hiciera, lo que terminó con él cayendo en una barcaza. Cuando fue rescatado, Diesel 10 fue regañado por Sir Charles Addy, según Percy, fue vendido como chatarra. Después de darse cuenta de lo incómodo que era realmente el tema, se disculpó con Thomas y Percy por preguntar. Ambos fueron comprensivos y pensaron que ella merecía saberlo de todos modos. Luego llegó Derek, completamente agotado, para informar a Nia sobre un tren de chatarra que necesitaba llevar desde Bickerstone hasta los muelles de Brendam. Percy se preguntó por qué se enviaba un montón de chatarra, a lo que Derek reveló que un hombre de negocios anónimo compró la chatarra en el continente. Nia rápidamente salió corriendo de la cantera para tirarlo, a lo que Derek gritó que el tren no iba a ser sacado en las próximas 2 horas. Nia se enganchó a su tren y, cuando el guardia hizo sonar su silbato, ella comenzó a tirar de él. Ella comentó lo anormalmente pesado que era, lo que Derek quedó confundido ya que no lo encontró pesado cuando lo desvió. Cuando se fue, Derek notó un camión que estaba merodeando por donde no debería. Cuando se enfrentó al camión, este se escapó rápidamente. Derek estaba aún más confundido cuando Thomas llegó con algunos vagones de carbón vacíos. Derek le contó a Thomas sobre el camión, a lo que Thomas se dio cuenta de que el camión que Derek describió coincidía con el que Rebecca encontró el día anterior. Al darse cuenta de lo sospechoso que era realmente el camión, Thomas inmediatamente se preguntó si estaría involucrado en el accidente de Bickerstone. Todo empezó a conectarse, un camión misterioso viajando por Sodor, líneas cambiando por pura coincidencia, carbóngales apareciendo de la nada y así sucesivamente. Luego, Derek comenzó a pensar en el comentario de Nia sobre el peso anormal de su tren, a lo que preguntó si el camión le había hecho algo al tren de Nia. Thomas entró en pánico y le preguntó a Derek qué debían hacer. Él respondió ideando un plan rápido, optó por perseguir el camión mientras Thomas podía perseguir y detener a Nia, pensando que Thomas era más confiable para el trabajo. Cuando ambos salieron de Bickerstone, Thomas se detuvo en la rotonda cercana donde Gordon estaba descansando. Thomas contó todo y, por lo tanto, Gordon se unió a Thomas para detener a Nia. Viajaron rápidamente por la línea principal, pero desafortunadamente Nia estaba muy por delante de ellos. A Thomas se le acabó el soplo, lo que llevó al dúo a detenerse en Kronk. Gordon rápidamente pensó en una solución, hizo que Thomas se uniera por detrás, y con el poder y la fuerza de Gordon, junto con el apoyo de Thomas, llegarían a Brendam antes que Nia.
Cuando reanudaron el viaje, Nia pasó junto a su Derry, y fue entonces cuando su conductor comenzó a percibir un olor extraño en su tren. Nia descartó el olor, lo único que tenía en mente era llegar rápido a los muelles de Brendam. Al pasar por un campo, su tren se encendió y se sintió una gran explosión en todo el ramal, hasta partes de la línea principal. Thomas se puso ansioso cuando sintió la vibración en los rieles, por lo que Gordon estaba aún más decidido a llegar a Brendam a tiempo. Ambos tuvieron que dejar abruptamente de Zero y Sword, cuando vieron lo impensable. Derek había detenido el camión en seco. Thomas estaba desconcertado y Gordon se preguntó cómo Derek se dio cuenta cuando tanto él como Thomas iban muy por encima de las 100 millas por hora. Derek reveló que decidió tomar un desvío hasta Great Waterton, donde utilizó una antigua línea fuera de servicio en el antiguo puente rodante del río, que conducía a Blue Mountain Quarry. Viajó por el ramal de Pelgodred y llegó a Waysworth a tiempo, donde utilizó todas las fuerzas que le quedaban para chocar contra el camión que intentaba cruzar las vías. Gordon elogió a Derek, pero rápidamente decidió reanudar la persecución para detener a Nia. El camión, sin embargo, soltó una carcajada. A lo que Thomas quiso saber qué era tan gracioso. El camión reveló que la bomba dentro del tren de Nia ya había estallado mientras hablaban. Se enfrentó a las locomotoras y comentó cómo todo se habría solucionado con una simple llamada telefónica. Thomas se enojó y Gordon se sintió desesperado. En los muelles de Brendam, Salty, el diésel del astillero, estaba esperando a Nia. Al verla desde lejos, rápidamente se dio cuenta de que estaba en llamas. Gritó a todos que evacuaran. Diesel se preguntó qué era todo ese alboroto, a lo que vio a Nia. Rápidamente se enojó al saber quiénes eran los responsables detrás de esto. Diesel escapó rápidamente y Nia se descarriló en una curva cerrada y se sumergió en el océano. Sir Topamat estaba hablando por teléfono con Joseph Lukestar, después de enterarse del accidente de Nia. Todavía preguntándose quién era la locomotora, decidió dirigirse a los muelles de Brendam para investigar. Antes de que pudiera salir de su oficina, recibió otra llamada telefónica. Mientras respondía, el administrador del puerto de Bradford, Trevor Faraday, informó a Sir Topamat de un desagradable accidente que tuvo lugar simultáneamente en el puerto. Afirmó que el accidente involucró a una de las locomotoras de Topang.